Vamos a estar cubriendo los últimos versículos. Mientras usted busca ahí la escritura, una vez más, la programación del viernes ya la vamos nuevamente a reanudar en la iglesia, donde tenemos oración y estudio bíblico. Así que le invitamos a que haga el esfuerzo de congregarse y de participar de lo que Dios hace en el ministerio de la iglesia domingo tras domingo y desde luego viernes tras viernes cuando nos reunimos a orar y a estudiar la palabra. Muy bien, Hechos capítulo 2, nace la iglesia con poder y se predica con denuedo la palabra de Dios. Es lo que hemos estado viendo en las pasadas semanas sobre nuestro estudio en el libro de Hechos, y nos hemos detenido bien intencionalmente en analizar palabra por palabra, expresión por expresión, la prédica de Pedro, que la vemos muy bien desglosada en ese capítulo 2 del libro de Hechos. Aclaramos el domingo pasado, voy a reafirmar unos puntos del domingo pasado y desde luego avanzar con el favor de Dios, lograr terminar Hechos capítulo 2. Entonces, la pasada semana aclaramos que el perdón de los pecados ocurre en el arrepentimiento. El perdón de los pecados ocurre en el arrepentimiento. Repítalo conmigo. El perdón de los pecados ocurre en el arrepentimiento. Entonces, Pedro está hablando sobre la obra del Espíritu Santo, está hablando sobre el propósito de Dios en enviar a Cristo, está inclusive confrontando a la audiencia en aquel lugar, en el momento donde se está dando esta historia, está confrontando a la audiencia, indicándoles que Dios aprobó a Cristo y ustedes lo crucificaron, y les menciona que Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y también indica que Cristo es el Mesías. A esa prédica de Pedro, las personas hacen una pregunta, porque no sabían cuál iba a ser el próximo paso. Ellos ignoraban el próximo paso. Luego de la palabra de Pedro, luego de estos puntos, verá 5 puntos que él menciona en su prédica, las personas no sabían qué hacer. Entonces ellos le hacen a Pedro esta pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces lo primero que menciona Pedro fue lo primero que mencionó Juan el Bautista cuando estaba predicando antes de Cristo, cuando dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También Pedro está haciendo eco a lo que el mismo Jesús dijo en una de sus primeras prédicas, indicando lo mismo que Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora tenemos a Pedro en Hechos capítulo 2, a la pregunta de las personas: ¿qué haremos? Pedro indica: arrepiéntanse. Él habla del arrepentimiento. ¿Qué haremos? Arrepentíos. Entonces mencionamos que cuando la palabra de Dios habla el término arrepentimiento, mencionamos que es estar de acuerdo con Dios a lo que Dios dice con relación al pecado, en primer lugar, y en segundo lugar, reconocer nuestra naturaleza humana ante la santidad de Dios. Cuando esas dos cosas ocurren, estar de acuerdo con Dios a lo que Dios dice con relación al pecado y a nuestra naturaleza humana ante la santidad de Dios, entonces eso trae convicción de pecado y viene lo que es el arrepentimiento. Inclusive nosotros mencionamos esta verdad central el pasado domingo: el perdón de los pecados ocurre cuando hay arrepentimiento. El perdón de los pecados ocurre cuando hay arrepentimiento. Esto resulta, ese arrepentimiento, ese verdadero arrepentimiento, ese creer en Cristo, en reconocer a Cristo como Dios, Señor y Salvador, en estar de acuerdo con Dios a lo que Dios dice con relación al pecado y cómo me veo ante la santidad de Dios, viene el arrepentimiento, y entonces ese arrepentimiento resulta en la acción del arrepentido en bautizarse. Y desde luego vemos esto por lo que Pedro ha hablado y está predicando, en donde claramente él hace eco a lo que es la gran comisión, porque la gran comisión, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 28 del versículo 19 en adelante, y lo que dice
Marcos capítulo 16, del versículo 16 en adelante, vemos que Pedro está haciendo eco a lo que Cristo habló en la Gran Comisión con relación a enseñar la palabra, el arrepentimiento y lo que es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice eso el libro de Mateo capítulo 28 y en Marcos capítulo 16, que en un momento dado les voy a leer nuevamente la cita de Marcos 16. Entonces, una vez más, mire esto, amado. Pedro está haciendo eco a lo que Cristo dijo. Arrepentíos. Pedro está haciendo eco a lo que dijo Juan el Bautista. Arrepentíos. Ahora está Pedro hablándole a esta audiencia de poco más de 3,000 personas y lo primero que él menciona en respuesta a la pregunta de ellos, recordando, él habla 5 puntos en su prédica y luego entonces ellos preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro, haciendo eco a Juan el Bautista, haciendo eco a Cristo, cuando Cristo comenzó a predicar, haciendo eco en la Gran Comisión, vemos que él habla sobre el arrepentimiento. Entonces, si Cristo lo dijo, es suficiente. Amén. Si Cristo lo dijo, es suficiente. No tengo que analizar, no tengo que rebuscar, no tengo que inclusive aún mirar mis propios sentimientos, porque hay personas con relación al tema del arrepentimiento o al bautismo, que es lo que es la entrada al verdadero cristianismo. Hay personas que aún resisten ese tema. No les interesa, inclusive no avanzan en su fe. Pero cuando usted comienza desde luego a leer la Escritura, a meditar en la Escritura y a conocer lo que Cristo dijo, entonces si Cristo lo dijo, es suficiente. Y si es suficiente, entonces el siguiente paso es a obedecer. Porque el que cree, porque se ha arrepentido, se bautiza. El que cree porque se ha arrepentido se bautiza. Es lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, indicamos la semana pasada que la persona que cree se bautiza. Entonces, esto no es condicional, que el bautismo es el que salva. Eso lo hemos mencionado 45,000 veces, pero aún así es bueno volverlo a mencionar, porque inclusive hay personas que toman este texto fuera de contexto, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el que cree se bautiza. Lo vemos en el ministerio de Cristo, lo vemos en el ministerio de Juan el Bautista y lo vemos en la primera prédica de Pedro, en lo que vamos a seguir estudiando. Entonces, el que cree se bautiza. El que creyere y fuere bautizado en testimonio de su salvación, desde luego será salvo. Mas el que no creyere, pues desde luego no cree, no se bautiza, está ya bajo condenación. Y esa condenación se va a certificar en el tiempo final, en el tiempo postrero. El que cree se bautiza porque tiene convicción de pecado. El que cree se bautiza porque tiene convicción de pecado. Mencionamos, ¿verdad?, que la convicción es necesaria para avanzar en la fe, para crecer en la fe, para madurar en la fe. Todo lo que tiene que ver con la fe y las cosas hermosas, ¿verdad?, que la fe indica, comienza con la convicción de pecado. Entonces, el que cree se bautiza porque tiene convicción de pecado. Y mencionamos que el bautismo es la evidencia externa de un cambio interno, por lo que es el arrepentimiento. Entonces, el que cree es creyente. Dígalo conmigo, el que cree es creyente. Y porque es creyente se bautiza. El que creyere, el que cree es creyente y porque es creyente se bautiza. Ya cuando tiene la edad de 12 años, ya cuando tiene la edad de 15 años, ya cuando tiene la edad de 23 años, ya cuando tiene la edad correcta inclusive para discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios versus lo que no le agrada a Dios. Y esto ocurre en el ser humano cuando es expuesto al evangelio, cuando es guiado en la fe, ya sea, ¿verdad?, el niño de 5 años a la edad de 8 años, a la edad de 10 años, es expuesto a la fe, se le explica los principios espirituales
de la fe, lo que es la verdad de la palabra de Dios, y entonces no importa la edad, sea inclusive en casos 10 años, 12 años, crea en él convicción de pecado y entonces se convierte en un creyente, y el creyente, porque ha creído, se bautiza. Entonces, porque el bautismo es la evidencia de un cambio interno. ¿En qué sentido cambio interno? Convicción de pecado. Estoy de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo con Dios. Dios da la solución para ese problema. Estoy de acuerdo con Dios y me reconozco a mí mismo delante de un Dios santo. Amén. Entonces, tenemos personas que van a creer. Hay personas que van a creer y hay personas que no van a creer. Hay personas que van a estar expuestas a la verdad del evangelio y van a responder correctamente a la verdad del evangelio. Y hay personas que van a estar expuestas a la verdad del evangelio y no van a responder correctamente a la verdad del evangelio. Entonces tenemos un creyente y uno que no es creyente. Por eso es que Jesús le da esta explicación de un creyente versus el que no es creyente. Le da la explicación a Nicodemo en Juan capítulo 3. Inclusive yo mencioné que el texto favorito, aparte del Salmo 23, el texto más pronunciado, más citado de la Escritura, o es el Salmo 23 o es Juan capítulo 3 versículo 16, que inclusive hay personas que lo ponen en cartelones, ¿verdad? En actividades deportivas. Solo citan Juan 3:16 porque es un pasaje que habla sobre la misericordia y el amor de Dios. Pero la misma misericordia y el amor de Dios que produce salvación y que ha manifestado su amor para salvación, también en la justicia de Dios. En la santa justicia de Dios, también Dios condena lo que es pecado. Por eso es que Juan capítulo 3, versículo 16, no se queda estacionado en el versículo 16. Hay un versículo 17, hay un versículo 18 y hay un versículo 19. ¿Y por qué razón menciono esto? Porque una vez más, muchos se estacionan en Juan 3:16, pero no miran lo que dice los siguientes versículos. Se los voy a citar. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, en otras palabras, no sea condenado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero él continúa diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vino el Hijo de Dios no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tenemos gente que va a ser creyente y gente que no va a ser creyente. Por eso es que este pasaje aquí de Juan capítulo 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, y aquí lo tiene, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Vamos a tener a un creyente y vamos a tener a alguien que no es creyente. Eso es inevitable. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso mencionamos que el que no ha creído ya está en condenación y aún tiene la oportunidad de salvación si se arrepiente. Pero si no ocurre, va a llegar la muerte. La muerte llega por una enfermedad, la muerte llega por un accidente, la muerte llega porque ya tengo 95 años, 97 años, 104 años y morí. De una forma u otra, por una enfermedad, por un accidente o por muerte, la muerte va a llegar. Mientras no llega la muerte, ese que no ha creído tiene la oportunidad de salvación, pero tiene que responder a la verdad del evangelio en arrepentimiento para que no sea condenado. Por eso es que Cristo claramente dice: ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y termina el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz, hablando de Cristo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, una vez más, me arrepiento porque estoy de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo con Dios y me reconozco a mí mismo delante de un Dios santo. Y me digo a mí mismo, necesito a Dios, necesito de Dios, tengo que buscar a Dios. Amén. En ese arrepentimiento me digo a mí mismo, necesito a Dios porque Él me amó. Él en mi condición de pecado ha provisto la solución. Por lo tanto, necesito a Dios, necesito de Dios, tengo que buscar de Dios. Debido a que mis pecados han sido perdonados. Y como han sido perdonados porque Él me lo expresa en el Evangelio, entonces públicamente a través del bautismo, pues me bautizo. No me bautizo para que mis pecados sean perdonados, porque ya por Cristo y en el arrepentimiento mis pecados han sido perdonados e inclusive han sido lavados. La sangre de Cristo nos ¿qué? Nos limpia de todo pecado. No es el agua en el bautismo, como aclaramos la semana pasada. No es el agua en el bautismo, porque el perdón de pecados ocurre en el arrepentimiento. Ahí es donde ocurre, por la sangre de Cristo. Su sangre nos lava, nos limpia de todo pecado. El bautismo es una expresión pública, como he mencionado, es una acción externa de un cambio interno. Entonces, muy importante entenderlo así porque la semana pasada aclaramos lo que es este concepto erróneo de la regeneración bautismal que dice o enseña que el bautismo en agua borra el pecado original y otorga gracia suficiente. Eso no es bíblico. ¿Ok? Muy claro, inclusive lo vemos en cómo Pedro nos da los pasos y también cuando aclaramos que Pedro en la respuesta de las personas les dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor, y él dice para perdón de pecados, y ahí ese para es lo que utilizan erróneamente los que creen en la regeneración bautismal, porque el para, como dice para perdón de pecados, erróneamente está mal interpretado, inclusive cuando lo miramos en su original griego, que es la palabra eis, donde dice debido a que tus pecados han sido perdonados en el arrepentimiento. Ahora viene el bautismo y desde luego tus pecados son perdonados. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ok, entonces Pedro sigue diciendo en el versículo 38. Ok, un pasito atrás. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados, y añade, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, para todos es la promesa. Para todos los que han sido llamados por el Señor Jesucristo, llamados al arrepentimiento. Entonces, el que invoca el nombre del Señor en ese mismo día es salvo. Es salvo. El que invoca, si invocares al Señor hoy, ese mismo día eres salvo, tus pecados han sido perdonados. En la eventualidad de tu desarrollo de fe te vas a bautizar y tienes con claridad bíblica la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, mire esto, amados, muy importante para mí como padre, porque dice, esto es para Irán y su descendencia. Esta promesa es para Irán y su descendencia. Y voy a explicar eso. E inclusive yo soy tercera generación de creyente.
Me explico. Tuve unos abuelos que creyeron al evangelio. Primera generación. Tuve unos padres que creyeron al evangelio. Segunda generación. Y esos padres que son mis padres, ahora estoy yo junto con mi hermano, que algunos de ustedes conocen, que también es pastor. Mi otro hermano que es muy noble. Mi hermano de crianza que es temeroso de Dios y músico en la iglesia. Tenemos que esto se ha cumplido en los hijos de mis padres y en los hijos, ¿verdad?, de mis abuelos, porque para vosotros es esta promesa de esta obra de gracia, de misericordia de Dios, cuando un ser humano junto con su familia cree en el evangelio. Muy importante esto, amados, ¿okay? Porque cuando yo entiendo este pasaje bíblico, donde hay una promesa que ocurrió con mis abuelos, que ocurrió con mis padres, que ha ocurrido en mí, que está ocurriendo con mis hijas y ha ocurrido con mis hijas porque yo como padre, junto a mi amada esposa, muy dedicada en esta labor, le hemos presentado el poder del evangelio a nuestras hijas. Amén. ¿Cuál es el poder del evangelio? Para salvación. Y lo que internamente el evangelio hace en tu vida. Amén. Esa es responsabilidad de los padres. Los padres que han creído el poder del evangelio, que es para salvación en el arrepentimiento, testificado en el bautismo en agua, con la promesa del Espíritu Santo. Ahora hay una promesa que es para la descendencia, para la siguiente generación. La generación anterior es responsable de exponer, explicar el poder del evangelio a la descendencia que se está levantando para que experimenten el poder del evangelio. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, porque es para vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Lo ve ahí? ¿Verá que sí? Entonces, es importante señalar que Pedro no dijo que debieran ser bautizados los hijos de los creyentes o de los oyentes al evangelio que no creían ni tenían conciencia de ello. Eso no es lo que se refiere. Él da por sentado, y lo que inclusive culturalmente el patriarca o el líder de una familia creía, el resto de la familia lo adoptaba sin ningún problema. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque ese era el líder espiritual de la familia. Y lo que el líder espiritual de la familia decía, entonces el resto de la familia lo acataba. Eso es un aspecto doble, cultural y espiritual. Porque si el líder espiritualmente es consciente del poder del evangelio, entiende lo que es el evangelio, ama lo que es el evangelio, busca a Dios, se deleita en las cosas de Dios. Amados, cuando ese líder está muy centrado en las verdades del evangelio y de la palabra de Dios y sabe cultivar o dirigir la generación que se está levantando, se cumple esta promesa. Amén o amencito. Ayude a la hermana, por favor, en el nombre del Señor. ¿Ok? Él no está diciendo aquí, como yo he creído, ahora si mis hijos no creen, pues entonces como yo he creído, ellos van a ser salvos. Eso no es lo que se refiere. No es lo que se refiere. Se refiere a que esto que tú recibes, que como líder, como cabeza del hogar, como hombre espiritual, has adoptado, has creído. Y cada mujer busca un líder espiritual. Dios diseñó a la mujer para seguir a un líder espiritual. Pero obviamente la cultura de Occidente ha tergiversado, ¿verdad?, lo que es el lugar de cada persona. Y eso, ¿verdad?, sería otro tema. Tenemos esta discrepancia, ¿verdad?, de que ahora puede haber un hombre débil en la fe y una mujer fuerte en la fe. Y la mujer fuerte en la fe acá llorando y sufriendo porque su marido no es fuerte en la fe.
Eso ocurre. Pero escuche bien, amados, como esta promesa es para el hogar y esa responsabilidad de cultivar, de recibir, de adoptar y sobre todo porque ha sido expuesto al evangelio, comienza con el varón del hogar. Amén o amencito. Amén o amencito. Entonces simplemente él está afirmando aquí: la promesa del perdón de los pecados y del don del Espíritu Santo es para todos aquellos que se arrepienten y creen en una fe que es completamente activa, ya sea para mí, desde luego, y para mis hijas. Incluso, desde luego, para las generaciones venideras y todos los que están lejos, cuando él dice aquí: cuanto el Señor llamare, todos los que están lejos, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Ok, entonces, aclarado ese punto, miren lo que él continúa diciendo en el versículo 40. Y con muchas otras palabras testificabas y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué quiere decir eso? Toda generación, y independientemente del tiempo que dure una generación, toda generación ha sido responsable de darle muerte a Cristo, de morir a Cristo. Yo llevé a Cristo a la cruz. Yo soy responsable de la muerte de Cristo. Cada generación es responsable de dar muerte a Jesús, porque cada generación es una generación perversa. ¿Ok? Miren cómo él dice aquí: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, todas las generaciones, como he mencionado, todas las generaciones son responsables de la muerte de Jesús. Todas las generaciones son responsables de la muerte de Jesús. Al mismo tiempo, todas las generaciones necesitan salvación. Todas las generaciones necesitan salvación. Es lo que él está aquí enfatizando claramente. Salvación. Entonces, salvación de condenación por lo que es la salvación por la fe y también saber navegar en medio de una perversa generación. ¿Me entendió, amado? ¿Me entendió? Toda generación es responsable de la muerte de Cristo. Toda generación necesita salvación. ¿Salvación de qué? De condenación. Lo que Cristo mencionó en Marcos 16:16. Y lo que vemos en el libro de Apocalipsis: aquellos que no fueron hallados en el libro de la vida del Cordero serán echados vivos a un lago de fuego y azufre, el llamado infierno. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Ok? Al lado de fuego, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, él nos ha salvado de esa condenación. Por eso es que él dice: sed salvos de esta perversa generación. Entonces he indicado dos cosas importantes: salvos de condenación y salvos en cómo saber navegar en medio de una perversa generación. En otras palabras, cómo mantener la fe, cómo ser fuertes en la fe en medio de una perversa generación. ¿Okay? Salvación por la fe y salvación en cómo vivir o navegar en medio de una perversa generación. A eso es lo que se está refiriendo él cuando dice: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, desde luego, la iglesia tiene un rol muy importante, inclusive el rol del reino. Cristo le dijo a sus discípulos, verá, y a sus seguidores, él dijo: cuando oren, oren así: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? O Padre, cumple tu voluntad, que tu reino avance.
sea hecha tu voluntad, venga tu reino, como ocurre en el cielo, así también ocurre en la tierra, cumple tu perfecta voluntad. Entonces Cristo habló de orar por el avance del reino, orar por el reino, ¿okay? que son los propósitos de Dios avanzando en la tierra a través de la iglesia. Amén. Entonces, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. También le dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. Entonces, la iglesia local, la iglesia mundial, en este caso Cristo vive, tiene el rol de instruir en verdad, de enseñar la palabra de Dios, de aconsejar la palabra de Dios, para ayudar a toda la iglesia a saber navegar en medio de una perversa generación. Amén. So tenemos ese rol. Ahora, en ese rol vamos a tener éxito, y también en ese rol no vamos a tener éxito completo y garantizado. No lo vamos a tener. En ese rol vamos a tener éxito, y también se van a dar circunstancias con personas que no van a saber navegar a través de una perversa generación, a pesar de que la iglesia le ha instruido en verdad desde que estaban en la clase de los niños. Pero cuando llegan a cierta edad o a cierta libertad, entonces lo perverso del mundo, que como dijo mi hermano en un momento dado, la oposición que enfrentamos va a ahogar esa fe que fue plantada en ese corazón. Cristo habla claramente de esto en las parábolas, cuando habla de la semilla que fue sembrada en el corazón. Hubo terreno que no hubo éxito, y hubo terreno que hubo éxito. Por eso mencionamos que en el rol de la iglesia de instruir para ayudarnos a navegar en medio de una perversa generación, vamos a tener éxito, y también no siempre vamos a tener éxito. Al mismo Cristo le ocurrió. Entonces, escuche bien, no importa lo que usted vea en los medios de comunicación, ¿verdad? En los programas de entretenimiento, en las noticias, ¿verdad? Que podamos escuchar de que las cosas en el mundo van a mejorar o pueden mejorar si hacemos A, B y C, si hay un cambio de gobierno, o inclusive en el certamen de Miss Universo, que la comunidad latina es muy dada, ¿verdad? A saber quién va a ganar la corona de Miss Universe, y ahí en el certamen, ¿verdad? Miss Universe promete paz mundial y amor para todos. Escuche bien, nunca vamos a tener una generación o una sociedad completamente sana. Nunca. Pastor, sea más positivo. Estoy siendo positivo. Nunca. Nunca. El Espíritu dice claramente que en el tiempo final vendrán tiempos peligrosos. Nunca va a haber una generación perfecta, ¿verdad?, en cuanto a Dios. Siempre, hasta que Cristo no venga y restaure todas estas cosas, y lo que la escatología enseña, siempre vamos a estar delante de una perversa generación. Siempre. Donde hay seres humanos que no tienen a Cristo, hay maldad. Usted va a escuchar a un compañero de trabajo hablando morbosidades, gozándose de su pecado, invitándole a usted a hacer lo indebido. Nuestros hijos en la escuela, ¿verdad? El tiempo que tienen ahí, 6 horas, 8 horas, desde, ¿verdad?, de escuela elemental, van a estar escuchando la perversidad de sus compañeros. Entonces, la iglesia es la luz.
La iglesia es sal. La iglesia tiene la verdad de Cristo. Lo que cambia, transforma al ser humano, lo tiene la iglesia en el evangelio de Cristo. Cristo nos dio el evangelio para predicar las verdades del evangelio y que seamos salvos de esta perversa generación. En cuanto a la fe y cómo saber navegar en medio de una generación perversa. Amén. No ponga su esperanza en el sistema del mundo. No ponga su confianza en el sistema del mundo. Donde hay seres humanos siempre va a haber perversidad y maldad. Nuestro rol es ser luz, ser ejemplo y ser testimonio. ¿Lo cree? Perversa generación. Es lo que la raza humana ha vivido desde el libro de Génesis. Miren lo que dice el libro de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en gran manera. No había tecnología en aquel entonces. ¿Verdad que no había tecnología? Pero habían seres humanos. Donde hay seres humanos hay maldad. La diferencia es el evangelio. Lo que transforma es el evangelio. Lo que cambia es el evangelio. Lo que nos hace amar a Dios, buscar lo de Dios, es el evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Yo sé que tal vez la oscuridad nos puede poner un poquito, en verdad, tranquilitos, pero los veo demasiado tranquilos. Y quiero aclarar un paréntesis de 5 segundos. Es que hubo una tormenta eléctrica y dañó todas estas luces. Después que se pagaron $65,000 en renovar todo esto. Que ahora el seguro responde. Ok. Entonces, donde hay seres humanos va a haber maldad. Mire, no había tecnología. No había internet. No habían telenovelas de Telemundo ni Univisión. Okay, pero habían seres humanos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo a lo malo. Donde hay seres humanos hay maldad. ¿Por qué está diciendo Pedro en esta prédica? Sed salvo de esta perversa generación. Porque la generación que él estaba viviendo, es la generación que esas personas se encontraban, pero este asunto de maldad de la generación es algo que viene desde la caída del hombre. ¿Ok? Ahora, Noé halló gracia ante los ojos de Dios y lo que allí ocurrió magnífico. Si nos detenemos ahí nos vamos mañana. Pero vemos que una vez más hay un plan de Dios y vemos, ¿verdad?, que aunque había esta maldad, entonces Noé halló gracia a los ojos de Dios. Cientos de años después, entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y Dios manifiesta un plan de que a través de la descendencia de Abraham iba a haber redención y salvación de pecados. Y entonces a esa nación llamada Israel le dio la ley. ¿Y qué hace la ley? La ley le dice al hombre su condición delante de un Dios santo. Y cuando usted mira la ley de Dios, su condición delante de un Dios santo, entonces lo que se espera ante esa verdad es arrepentimiento. Para que Dios manifieste su misericordia. Entonces tenemos que en medio de una generación perversa viene Noé, viene Abraham, se da lo de la nación de Israel y viene Cristo para redimirnos. Entonces, Cristo nos redime del pecado. Cristo nos dio la verdad del evangelio. La ley dice lo que es el pecado y la gracia dice lo que hay que hacer con el pecado por medio de Jesucristo. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y saber navegar a través de esta perversa generación. Entonces, del mundo no se puede esperar nada. E inclusive hoy la gente que dice que hay que amar son gente que odian. Los que dicen hay que amar son gente que odian. Perversa generación, una sociedad alejada de Dios, donde inclusive vemos cómo lo menciona Pedro. Cristo habló de lo mismo en una de sus enseñanzas en Mateo capítulo 12 y Pablo habló lo mismo en el libro de Filipenses en el capítulo 2 cuando dice a la iglesia, le dice,
Haced todo sin murmuraciones, contiendas, para que seáis irreprensibles. Ve a la iglesia y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se da cuenta, amado? ¿Se da cuenta, amado? En medio de una generación perversa, la iglesia es la que cumple el rol necesario para enseñarle a los miembros de la iglesia cómo saber navegar en medio de una generación perversa. Pero si no nos conectamos con la iglesia, si no aprovechamos el tiempo, como dice la Escritura, aprovechar el tiempo, redimir el tiempo, sabiendo que los días son malos. Pero hoy no queremos sacrificar nuestro tiempo para los asuntos espirituales, que se puede esperar. Entonces, terminando, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? Entonces, convicción. Y ahora en el versículo 41 nos da el resultado de su mensaje. El resultado de su mensaje. Así que los que recibieron la palabra, ¿se da cuenta que hubo palabra? La palabra de Pedro explicando lo que allí había ocurrido en 5 puntos. Espíritu Santo, Dios envió a Cristo, ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos, nosotros somos testigos. En 5 puntos su prédica. Y entonces el resultado de recibir esa palabra con la convicción de pecado que tuvieron, ¿qué haremos? Y entonces lo que hemos explicado en el día de hoy. Arrepentíos, bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es para vosotros, para vuestros hijos, vuestras hijas y aún para los que están lejos. Entonces, los que recibieron los 5 puntos de su prédica fueron bautizados, como hemos explicado, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000. ¿Ok? Entonces fueron bautizados bajo convicción. Ahora, el reto. Tu reto, mi reto. El reto de nuestros hijos. El reto ahora es crecer en la fe. Fueron bautizados, recibieron su palabra y fueron bautizados. Ahora el reto de estos 3,000 es crecer en la fe, madurar en la fe. Es lo que Cristo habló en la parábola del sembrador, habló buena tierra. Entonces, como es buena tierra, entonces ahora se manifiesta en un fruto. Ese es el reto del creyente. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, le dijo Juan a los que tenían la ley de Dios. Él les dijo, no digan que son hijos de Abraham como si eso fuera suficiente, porque Dios puede hacer hijos de Abraham aún de las piedras. ¿Se acuerdan, verdad que sí? ¿Se acuerdan? Entonces no es suficiente el que vinieron a mi bautismo y escucharon mi prédica. Tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Ese es el reto que tenemos como iglesia, día a día. ¿Ok? Es lo que Cristo habló en la parábola cuando habla buena tierra y dio fruto. Buen fruto, mucho fruto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, los que fueron bautizados ahora tienen el reto de crecer en la fe, ser buena tierra. ¿Ok? Y entonces, porque esta fe que han recibido va a ser retada. Esa fe va a ser retada. Desde que has creído hasta el día de tu muerte, esa fe va a ser retada. ¿Por quién? Por una perversa generación, usada por el maligno. ¿Ok? Una vez más, mi hermano hoy citó en varias ocasiones, hoy, oposición, no importa el día, el momento, las circunstancias, siempre el creyente va a haber oposición. Y él fue bien enfático cuando dijo, nuestra lucha no es con carne ni sangre. Amén, iglesia. Entonces, recibieron la palabra, fueron bautizados y ahora tienen el reto de crecer en la palabra, madurar en la palabra y dar fruto.
Porque cuando esto ocurre, ahora vas a perseverar en la fe. Vas a perseverar en la fe. ¿Cuántos lo creen? Vamos a perseverar en la fe. Pues se lo voy a decir como lo dice Pedro. Y perseveraban. Mírenlo ahí. Y perseveraban. Recibieron la fe, ¿verdad? Creyeron, fueron bautizados y ahora el reto de ellos es el fruto. Fruto digno de arrepentimiento, madurez espiritual, crecimiento en la fe, conocimiento en las verdades de la palabra de Dios. Fruto digno de arrepentimiento. ¿Y cómo se logra? Perseverar en la fe. Y perseveraban. Y luego nos da aquí toda esta explicación que la voy a mencionar en 2 minutos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que ahí nos dice, y perseveraban, ¿verdad?, en los programas bonitos de la iglesia. O quién era el predicador favorito. O que si me gusta esta iglesia versus esta otra no. Si me gusta este predicador mejor o si este no me gusta. No habla de eso. Inclusive en un momento dado la iglesia de Corinto tenía ese problema. Y Pablo dice, ustedes son unos carnales, unos inmaduros. No están dando testimonio porque ninguno de nosotros fuimos crucificados. Fue Cristo el único que pagó el precio. A ese es el que hay que mirar. Amén, en el nombre del Señor. Porque el hombre es sectarista, pero anyway, eso es otro asunto. Entonces fueron bautizados bajo convicción y perseveraban. Mírenlo aquí, amado, perseveraban. Hoy yo puedo estar aquí predicando porque desde el día que tuve convicción de pecado, lo testifiqué a través del bautismo, comencé a recibir, ¿verdad?, lo que es la llenura del Espíritu Santo, que no es algo pasado, es algo continuo, y crecer en la obra del Espíritu Santo. Mi fe fue retada en muchas ocasiones, hoy sigue siendo retada. El enemigo está detrás de mi ánimo, está detrás de mi llamado, está detrás inclusive aún de mi identidad en Cristo, pero hoy estoy parado en la roca inconmovible de los siglos, aleluya, que es Jesucristo, el que por todos estos años me ha sostenido por su gracia misericordiosa. Entonces, porque perseverar es el reto. No, fui bautizado, qué bonito, lo celebramos, pero han pasado 20 años, ¿has crecido en la doctrina? ¿Conoces la doctrina? ¿Sabes defender la doctrina? ¿Tienes comunión con tus hermanos de la iglesia? ¿Participas en el partimiento del pan? Y no solo en la Santa Cena, sino en la convivencia de los hermanos. ¿Estás conectado con la vida de la iglesia o eso es algo cuando yo puedo, cuando tengo tiempo y cuando tengo el ánimo? Pero para las cosas del mundo no es así. Para las cosas del mundo hay ánimo. Para las cosas del mundo hay entusiasmo. Para las cosas que perecen, ¿verdad?, hay prioridades. A diferencia de lo que es esto que te va a ayudar a perseverar en la fe. Mire, amado, escuche bien. Parte de la obra del Espíritu Santo es ayudarte a perseverar en la fe. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Ayudarte a perseverar es parte de la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos una responsabilidad. Nuestra fe va a ser retada. Nuestra fe va a ser atacada. Y Cristo habló claramente de esto en el libro de Mateo capítulo 24, hablando de tiempo de tribulación, todavía no la gran tribulación. Cuando inclusive en Tesalonicenses habla de un espíritu de engaño que va a arropar el mundo. Entonces Cristo dice claramente sobre la fe que es retada aún en tiempo de tribulación. Cristo dice, y por haberse multiplicado la maldad, perversa generación, la generación de este tiempo, la sociedad de este tiempo no tiene solución cuando rechazan el evangelio y las verdades del evangelio. Los programas de gobierno nunca han solucionado los problemas del hombre. Esta nación ha invertido billones y billones y billones de dólares para erradicar los problemas sociales y siguen empeorando. ¿Verdad que sí, amados? Entonces, miren lo que dice Cristo claramente.
Tu fe va a ser retada si tienes 8 años de edad, 10 años de edad, 12 años de edad, 15 años de edad, 17 años de edad, 20 años de edad, 30 años de edad, 40 años de edad, 50 años de edad, 60 años de edad, 70 años de edad. Tu fe va a ser retada. E inclusive la pandemia testificó de eso. La fe va a ser retada. Entonces, pero queremos ser creyentes ocasionales, casuales, pasivos, sin crecer en la doctrina, sin tener comunión, sin testificar de Cristo, sin congregarnos en la iglesia. Queremos ser cristianos efectivos. Queremos ser cristianos de conveniencia, inclusive consumerista. Este programa sí, este programa no, esta iglesia sí, este predicador así. No funciona así, amados. Hay que crecer en la fe, hay que madurar en la fe. ¿Cómo se logra? Conociendo doctrina, congregándote en la iglesia, compartiendo con tus hermanos, testificando de Cristo, siendo, como dijo ahí Filipenses, no ser un murmurador, hacer las cosas con sencillez, ser luz en medio de las tinieblas, para que podamos ser guardados de esta perversa generación. ¿Están conmigo, amados? Entonces, Cristo habló claramente del último tiempo, cómo se iban a dar las cosas. Cuando Él dice en Mateo capítulo 24, versículo 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿sé qué? Se enfriará. ¿Qué amor? El amor a Dios. Porque ese es el primero y más grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad que sí? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad que sí? Entonces, pero tenemos un tiempo adverso difícil. Las puertas del infierno en el teléfono, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los comentarios morbosos de nuestros compañeros de trabajo o de los familiares que no son creyentes y no han creído. Y a veces le damos más prioridad a ellos que al ministerio de la iglesia. Porque no es creyente, vino de vacaciones de Japón y entonces en vez de traerlo al evangelio queremos llevarlo al Lake Lanier. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué dice el versículo 13 de ese capítulo? Mas el que perseverare hasta el fin, ese ¿será qué? Será salvo. Ayudarte a perseverar es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere hacerlo, pero también hay responsabilidad. Hay responsabilidad. Yo no estoy aquí por accidente. Yo estoy aquí por responsabilidad, en altas y bajas, en victorias y en fracaso. Pero tengo un Dios que ha sido misericordioso y amoroso. Y en medio de cualquier circunstancia me sostiene, me levanta, me guía, me encamina. Porque ha visto un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia. Contigo puede ocurrir igual. Amén. Entonces, termino. 2 minutos, 3, maybe 4. El que perseverare hasta el fin. ¿Qué dice la Escritura? Fueron bautizados. ¡Qué bueno! Creyeron. Yes. Pero ¿qué dice? Y perseveraban. Perseverar es el reto que tenemos. Entonces, hay que darle prioridad a las cosas espirituales. Diga conmigo, tengo que darle. Dígalo creyendo, por favor. Tengo que darle prioridad a las cosas espirituales. Porque la vida misma buscará desviarte para que no perseveres y sobre todo lo que es espiritualmente necesario. La vida misma buscará distraerte de lo que espiritualmente es necesario para que no perseveres y no seas un creyente fuerte en la fe, de testimonio. La vida misma se va a encargar de eso. Cristo fue a casa de Marta y María.
Mire esto, amado, Cristo, el Mesías, el Creador, el dador de la vida, el todo, el que sostiene con la palabra el universo, estaba en casa de Marta y María. Y la vida misma le enseñó a Marta a estar afanada en lo que no era prioridad, lo que espiritualmente no era prioridad, inclusive con la intención de atender a Cristo. Y estaba muy afanada en estas cosas que no era la prioridad espiritual. Estaba Cristo en la sala de mi casa. Tenía que estar al lado de Él, delante de su presencia, para escuchar las enseñanzas del reino. Pero una persona que está distraída, distraído, desenfocado, lo que espiritualmente es necesario, siempre va a ser una persona irritable en el cuerpo. Enojada o enojado en el cuerpo, siempre. Porque con esa irritabilidad que tenía Marta, le demanda a Cristo a que María le ayude, y Cristo le dice: estás equivocada, porque estás desenfocado de lo que espiritualmente es necesario. María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Aprende. Amén. Entonces, en la fe hay cosas que son necesarias. En la fe hay cosas que son necesarias. Y termino. Póngase en la posición de pies. Termino. En la fe hay cosas que son necesarias, y desde luego esto desglosado con lo que ocurre con la iglesia en el primer mensaje. Dice: conoce la escritura, lo que espiritualmente es necesario. Conoce la escritura, congrégate. ¿Ok? Una vida de oración congregacional. Una vida de oración congregacional, y comparte tu fe con otros. Esto es lo que la iglesia estaba viviendo. Fueron bautizados, perseveraban. Miren cómo lo dice otra vez, esto no me lo estoy inventando yo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan. Y míralo aquí bien chiquitito abajo. ¿En las qué? En las oraciones. En la oración congregacional. Uno de los temas muy populares en la iglesia Cristo Vive y muy enseñado, pero es uno de los ministerios más abandonados o menos, ¿verdad?, apoyado en la iglesia, lo que es la oración congregacional. Entonces vemos que estos primeros cristianos, entonces, conocían la escritura, como mi hermano Franklin predicó hace unos meses, el congregarse, una vida de oración congregacional, perseveraban en estas cosas y compartían la fe los unos con los otros. Por eso es que Dios bendecía esto, y Él añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Y hoy, ¿verdad?, me invitan a un seminario de cómo hacer crecer la iglesia con estrategias humanas, pero no me llevan aquí, Franklin. Y enseñarle a la iglesia que conozca la escritura. ¿No me dicen eso? No me dicen, enséñale, háblale a la iglesia la importancia de congregarse, de estar unidos, juntos, inclusive lo que ocurre cuando congregacionalmente oramos los unos por los otros. El que llega triste, deprimido a una reunión de oración, cuando los hermanos oran por esa persona en la iglesia, sale victorioso de la reunión. Amén. Por lo que congregacionalmente ocurre. Amén. Y comparte tu fe con otros. Conocen tus amiguitos, amigas, compañeros, vecinos, tíos, primos. ¿Conocen tu fe? No hay que esperar a hacer una actividad de evangelismo para compartir la fe. Doy gloria a Dios por las actividades de evangelismo. Inclusive el Ministerio de Servidores hace unos meses tuvo una reunión o una actividad de evangelismo. Y damos gracias a Dios por eso. Pero no hay que esperar por una actividad de evangelismo de la iglesia como un programa para evangelizar, para hablar de tu fe a Cristo. Hoy tú sales de este lugar, tomas en un lápiz el nombre de tres personas, y comienzas a orar por ellos. Sí, Señor, en oración estoy preparando el terreno de su corazón. Lo que tú vayas a hacer te corresponde a ti. Pero yo voy a orar y voy a interceder para que, según tuviste misericordia de mí, abriste mis ojos, lo haga también con ellos. Y ahí tiene 3 personas. De los 3, uno va a recibir. Y en 2 meses está aquí en la iglesia de Cristo Vive. Amén. Termino. Muy importante. ¿Cómo era la vida de estos creyentes? Y esto no ha cambiado. Para hoy.
Lo necesitamos. Esto es lo que Pedro ha predicado. Yo sé que en muchos puntos fui muy enfático, porque, amén, oramos por eso. Retante, porque es nuestro rol. Solo educar, instruir, también retar. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Exhórtales, háblales, redarguye, reprende con toda libertad. ¿Estamos escuchando lo que el Espíritu habla, amados? ¿Estamos prestando atención? Entonces seamos esa iglesia del Nuevo Testamento por la convicción que da el Espíritu. En el nombre de Jesús. Me acompaña a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu amor y tu misericordia. Señor, oramos para que podamos, Señor, ser una iglesia dirigida por ti en todos los asuntos espirituales, aún desde lo más básico, Señor, creerte a ti, recibirte a ti, testificarlo en el bautismo, ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas dando fruto y frutos dignos de arrepentimiento. Y lo que es perseverar en la fe, Señor, sabiendo que nuestra fe va a ser retada. Pero hoy, Señor, armados con toda tu armadura y con toda tu verdad y con toda tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, pedimos que las verdades de tu palabra den fruto en nuestras vidas. Las verdades de tu palabra sean vivificadas en nuestros corazones. Las verdades de tu palabra nos guíen, Señor, a todo lo que es digno de ti, oh Dios. Eso es lo que queremos y anhelamos y pedimos en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que al enemigo no le gusta cuando la iglesia, Padre, adopta o recibe, como hizo esta iglesia o el inicio de la iglesia, recibieron su palabra. Al enemigo no le agrada, Señor, cuando recibimos tu palabra. Padre, pero hoy estamos fuertes y firmes, parados en la roca inconmovible de los siglos. Hoy estamos, Señor, con una convicción profunda y gloriosa de lo que es tu buena voluntad y de lo que a ti te agrada, Señor, que es conocerte a ti, creer en ti, buscarte a ti, oh Dios, deleitarnos en ti. Eso pedimos, que tú sigas poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. O sigue ayudándonos, Señor, a no desmayar ante las artimañas del enemigo, los engaños del enemigo, la astucia del enemigo. Que no caigamos, Señor, en las mentiras de este mundo, Padre, y en las cosas que inclusive, oh Dios, aún ya tú has condenado, Señor. Que pongamos nuestra mirada en ti, Señor. Eres tú el autor y consumador de nuestra fe. Y nos proponemos, Señor, hacer así, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno. Guarda de los afanes de esta vida. Líbranos, Señor, de lo que es no tener la prioridad espiritual que tú esperas, quieres, demandas, Señor, de nosotros. Que podamos, Señor, podamos tener estas prioridades espirituales bien ordenadas, Señor, para que el fruto de tu obra continúe creciendo en nuestras vidas y en nuestras familias y en el pleno de la iglesia. Lo oramos creyendo, Padre, y lo recibimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Y la iglesia contenta dice, amén y amén, que así sea. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga. De un aplauso de victoria. Perdón. Delo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así quedamos despedidos y me informan que afuera hay venta pro templo. Taco Sunday es hoy, así que comparta con su hermano en el nombre del Señor. Dios les bendiga, nos vemos. Amén.